Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Continuamos con nuestro devocional El Camino de la Vida. En este momento vamos a estar compartiendo por qué es indispensable dar nuestros diezmos y ofrendas. Pero antes de llegar a ese punto, quiero preguntarle tanto a los hermanos de la iglesia cristiana y a las personas que escuchan este devocional y tal vez tenga prejuicios con que la iglesia del Señor reciba los diezmos y las ofrendas. Pero quiero preguntarle, veamos, ¿por qué es obligación pagar impuestos? Está ligada a que dicho dinero es utilizado para financiar y mejorar los servicios que el gobierno ofrece a los ciudadanos, costeando así algunos gastos de la población para construir, mejorar o renovar entidades públicas de educación, centros de salud públicas, infraestructuras viales, medios de transporte público, la seguridad colectiva, el cuidado del medio ambiente, gastos generales, fuerzas militares, trabajadores en entidades del gobierno, gastos en aseo urbano y rural, abastecimiento de agua potable, conservación de patrimonios y demás servicios públicos que benefician y mejoran la calidad de vida de cada ciudadano y que son de uso común. Es decir, pagar impuestos constituye, mis amados hermanos, el aporte de cada persona por la mejora de los servicios que en la nación presta a la sociedad. Y también se le paga al presidente su sueldo, senadores, Cámara de Representantes y todos los demás que están en un cargo oficial. Y yo les pregunto, ¿por qué los pagan? Aunque hay mucha gente que es renuente, que protesta, que dice que se lo roban, que hacen el dinero, pero de todas maneras siguen pagando el impuesto. Porque si no lo hacen, entonces le pueden cortar los servicios, le pueden quitar la casa, le pueden hacer cualquier otra cosa. Entonces es sumamente importante, mis amados hermanos, de que siempre el dinero es importante para cualquier funcionamiento, sea cual fuere. ¿Por qué el Estado exige entonces pagar impuestos? Todos los ciudadanos pagan impuestos para tener los recursos económicos suficientes para hacerle entonces frente a todos los gastos públicos. Yendo al Antiguo Testamento, el diezmo era usado para el mantenimiento de la tribu de los levitas, quienes se dedicaban al mantenimiento del templo. Una vez que Josué condujera a los israelitas a la tierra prometida, los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero a la que no se le permitió ser dueña de tierras, dado que el Señor Dios de Israel es su herencia. Entonces los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, como es la adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros gastos que tenían que realizar para el mantenimiento. Y también, aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas y de los diezmos que el pueblo traía a los sacerdotes. Todo el pueblo de Israel traían y presentaban en el templo y traían sus diezmos y sus ofrendas y también sus primicias. Así que una parte de ellas entonces era destinada al mantenimiento de toda la tribu de Leví, quienes las tomaban para sus propias necesidades. Entonces, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, en San Lucas capítulo
8, versículos 22 al 24, tal vez algunos no conocen, desconocen o no sabían que había un grupo de mujeres que eran personas que estaban al tanto de las necesidades que el Señor Jesucristo tenía para sus discípulos y posiblemente para el mantenimiento de su familia. Estas mujeres ayudaban con dinero al Señor Jesucristo y a sus discípulos, y algunas de ellas eran mujeres de rango social. Eran mujeres de gran estirpe en la sociedad, y algunas de ellas habían sido sanadas de enfermedades y de otras de espíritus malos. Así que el Señor Jesucristo enseñó a todos los que le seguían y aún a aquellos que no le seguían, les dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El Señor Jesucristo le hace una reprimenda a los escribas y fariseos sobre la ofrenda, el diezmo, y para qué y cómo ellos lo daban. Y el Señor Jesucristo le dijo a esta gente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Ellos debían de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro: diezmar y dar su ofrenda y tener en cuenta para hacer justicia y tener misericordia. Es por eso, mis amados hermanos, que algunos no entienden, no comprenden por qué hay que dar el diezmo. En la ley era una obligación, todos traían. Y cuando el pueblo dejaba de diezmar, entonces, en una ocasión, no había cómo sostener a los levitas ni el mantenimiento del templo. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se apartó, ya no habían sacrificios en el templo, ya no había cantores en el templo, ya no habían levitas que se ocuparan de arreglar el templo, porque el pueblo no dio más el diezmo. Entonces, miren el efecto negativo que produce en una congregación o en alguna iglesia cuando las personas creen que no es importante el diezmo para el sostenimiento de la obra. Mire lo que dice Malaquías. Por eso fue que el Señor enfrentó al pueblo de Israel y les dijo: malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Y Dios le desafía y le dice: probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Mis amados hermanos, y si hay amigos que me escuchan, muchas veces se hacen conjeturas y cosas prejuiciosas contra los diezmos y las ofrendas que se reciben en las iglesias, porque no conocen la historia, porque no conocen absolutamente nada con respecto a estos temas. Solamente repiten, y discúlpeme, como loros repiten lo que otros dicen sin saber, sin entender, sin comprender el por qué y el para qué. Y hay una cosa que viene a mi mente: ¿por qué la gente de otra religión no dice nada con respecto a que allí donde van recogen diezmos y ofrendas? A la entrada del templo hay una urna donde dice diezmos y ofrendas. ¿Por qué no dicen nada allí? Ahora, para dejar un tema para seguir en el próximo devocional, la obra del Señor, la iglesia del Señor, se sigue manteniendo con las ofrendas y con los diezmos de los creyentes. Y aquí no es ninguna obligación. Así que por ahora dejamos este tema y lo continuamos. Así que en el próximo devocional estaré hablando sobre el por qué el diezmo y la ofrenda son indispensables en la obra del Señor Jesucristo. El Señor los bendiga hoy y siempre.